¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Nadie quiere que los mercados se desplomen porque eso resulta devastador para la gente pobre y la que carece de educación financiera. Sin embargo, nadie puede evitar que suceda. Los colapsos se producen porque los gobiernos sostienen a los mercados y suceden por razones que están fuera del control de cualquier persona. No obstante, tu respuesta ante el descalabro inminente y tu preparación para recibirlo será lo que determine en mayor medida cómo será tu futuro financiero en los años venideros. Tú decides. ¿Te vas a preparar a través de la educación financiera que encontrarás en este libro? ¿Estarás listo para actuar de la manera adecuada y para beneficiarte de las próximas crisis económicas? Porque solo quienes lo hagan estarán a salvo de sus efectos. Vamos, la brecha entre ricos y pobres. A la mayoría de la gente le han enseñado que deben trabajar duro, pagar impuestos, ahorrar dinero, comprar una casa, salir de deudas e invertir en la bolsa de valores. La gente de la clase media tiene problemas financieros porque les pide consejos a vendedores, no a gente rica. Hay muchas razones por las que los ricos no trabajan por dinero. Los impuestos son una de ellas. La gente que trabaja por dinero es la que paga los porcentajes más altos de impuestos. La razón principal es porque, a partir de 1971, el dólar estadounidense dejó de ser dinero y se convirtió en una divisa por decreto. Es decir, dinero sin valor, dinero que no está respaldado por nada, excepto un decreto gubernamental. En pocas palabras, el gobierno crea leyes y dice que un pedazo de papel es dinero, moneda de curso legal. Por ejemplo, la gente tiene que pagar sus impuestos en la divisa por decreto de un país, o sea, que no puedes pagarlos con oro ni con pollos. Los gobiernos suelen gastar más de lo que recolectan por concepto de impuestos. Hacen promesas que no siempre pueden cumplir. Por eso imprimen divisas por decreto para pagar sus deudas, lo que hace que dicha divisa valga cada vez menos. Entonces, tienes que trabajar más. Y la vida se vuelve más cara. Cuando el dólar estadounidense estaba respaldado por el oro, era difícil imprimir dinero, pero en cuanto se derogó el patrón oro, las imprentas empezaron a trabajar sin descanso y los ahorradores se convirtieron en perdedores. Lo son porque pagan impuestos en ganancias por interés y a menudo lo hacen con dinero por el que ya pagaron impuestos, proveniente de ingreso ganado. Además, están perdiendo dinero porque el poder adquisitivo de sus ahorros disminuye debido al sistema bancario. Tanto la expansión cuantitativa como la reserva bancaria fraccionaria son factores. En 1976, una persona podía ahorrar dinero y volverse rica. Por ejemplo, $1 millón en ahorros por 15% de interés te daba $150,000 anuales. En ese momento, uno podía vivir muy bien con $150,000 al año. Pero las cosas han cambiado. La inflación existe porque los gobiernos continúan imprimiendo billetes. Añade este dato a la mezcla. En el 30% del mundo, las tasas de interés están por debajo de cero. Una de las razones por las que los ricos se están enriqueciendo es porque les encanta la deuda. Los ricos saben cómo usarla para generar más dinero. Las tasas bajas de interés dicen, por favor ven y pide dinero prestado. Lo tenemos en oferta. Hay 4 razones principales para que exista la brecha entre ricos y pobres. 1. Globalización. Los empleos se van a países con salarios más bajos. Como los ricos son los dueños de las fábricas, cada vez que contratan empleados a los que les pagan salarios más bajos, su riqueza crece aún más. 2. Tecnología. Si una persona que trabaja por dinero quiere un aumento salarial, un ingeniero enfocado en asuntos empresariales creará un robot, un artefacto de inteligencia artificial o un programa de computación para reemplazar al trabajador. Los robots no necesitan prestaciones ni tiempo libre y trabajan 24 horas al día, los 7 días de la semana. 3. Financiación. Es un proceso en el que las élites, las instituciones y los mercados financieros consiguen mayor influencia en la política económica y en los resultados económicos. Las instituciones y los mercados financieros crecen en tamaño e influencia. A la financiarización se le conoce como ingeniería financiera. Estos ingenieros financieros rediseñaron hipotecas tóxicas, hicieron que las calificaran como prime y se las vendieron al mundo como activos. En 2007 se activaron las armas de destrucción masiva y la economía global estuvo a punto de colapsar por completo.
Los contribuyentes rescataron a los banqueros y estos, en lugar de ir a la cárcel, recibieron bonos. 4. Cleptocracia. Hay varias definiciones. La primera habla de un gobierno o estado en el que quienes están en el poder explotan los recursos nacionales y roban. Gobierno de uno o más ladrones. La segunda, de una sociedad cuyos líderes se enriquecen y se empoderan robándonos a todos los demás. La corrupción se encuentra por todos lados. En el gobierno, los deportes, la educación, los negocios, incluso en la religión. La financialización no se puede llevar a cabo sin la cleptocracia. Los ahorradores son perdedores. Hoy en día los ahorradores son perdedores. La bolsa de valores es la burbuja más grande que ha habido en la historia. Y esos bonos que alguna vez fueron seguros, ahora son una bomba de tiempo. Si las tasas de interés comienzan a subir de nuevo, el mercado de bonos podría estallar. Para cambiar tu situación económica se requiere 4 cosas. 1. Inteligencia espiritual. En el fondo, tu inteligencia sabe que dentro de ti hay una persona genial, una persona que puede lograr sus sueños. 2. Inteligencia mental. Es la certidumbre de que puedes aprender cualquier cosa que te propongas. 3. Inteligencia emocional. Es la capacidad para aprender de tus errores. En algunas situaciones, la inteligencia emocional es por lo menos 3 veces más poderosa que la mental, en particular cuando estás enojado. Resiste la tentación de culpar a otros, incluso cuando realmente sean culpables. La culpa es una señal de poca inteligencia emocional. Solo los seres débiles culpan a otros. 4. Inteligencia física. Es tu habilidad de tomar lo que aprendes, transformar tus ideas en actos y ponerte de pie cada vez que caes. Los impuestos son una de las razones por las que hay desigualdad en la riqueza y el ingreso. Los ricos saben cómo hacer más dinero y pagar menos impuestos que los pobres y la clase media, y lo hacen de manera legal. Los ricos no siempre son más inteligentes, solo prefieren dejar de ser ignorantes. Las claves del enriquecimiento. Todos sabemos que el mejor momento para ir de compras es cuando las cosas que quieres están en rebaja. Por desgracia, la mayoría de la gente compra artículos que la hacen más pobre, cosas como llamativos automóviles nuevos, ropa de moda y joyas. Los ricos buscan rebajas que les permitan volverse más ricos. Esperan a que se produzcan los descalabros en la bolsa de valores para adquirir las mejores acciones a precios bajísimos. Se colocan en el lugar adecuado para adquirir bienes raíces que terminan siendo una ganga. Compran oro, plata y negocios por casi nada. Los ricos no invierten a largo plazo, no diversifican ni compran un poquito de todo. Tampoco compran algo solo porque alguien les recomienda hacerlo. Esto es lo que dice Warren Buffett respecto a la diversificación. La diversificación es una protección contra la ignorancia. Si en verdad sabes lo que estás haciendo, no te sirve de gran cosa. Por desgracia, la diversificación no te protege en caso de una catástrofe como los 3 colapsos de principios de siglo. Para convertirte en inversionista de verdad, tienes que aprender a ver lo que la gente, cegada por la indiferencia, no puede ver. El mercado de bienes raíces se desplomó porque los banqueros que se hacían cargo de las hipotecas empezaron a prestarles dinero a prestatarios subprime, es decir, a gente que en muchos casos no tenía empleo y a la que se le motivó a comprar una casa que no podían pagar. Millones de propietarios de la clase media perdieron sus hogares porque empezaron a usar su propiedad como cajero automático. Hoy en día, la deuda por concepto de préstamos estudiantiles es de más de 1.2 billones, mucho mayor que la deuda conjunta de tarjetas de crédito. Esta es la fuente más importante de ingreso del gobierno de Estados Unidos. Asimismo, la deuda por préstamos estudiantiles empobrece a los jóvenes que no terminan la universidad, pero el gobierno lo enriquece. Digamos que te dan una tarjeta nueva. En ella no hay dinero, lo único que te dan es crédito. Vas de compras y te llevas un par de zapatos nuevos que cuestan $100. Usas tu tarjeta y como por arte de magia, se crean $100 de dinero. Al mismo tiempo, también se crean $100 por concepto de deuda. Esos $100 fluyen hacia la economía y hacen feliz a la gente. El problema es que ahora tienes que trabajar para pagar esa deuda. Una de las razones es que la economía crece cada vez que tú creas dinero al pedirlo prestado. En cuanto pagas la deuda, la economía se contrae. Si la deuda no hiciera esto, los ricos no emitirían tarjetas de crédito. Los ricos no te dan una tarjeta de crédito porque les simpatices. Lo hacen porque cada vez que la uses, ellos van a ganar dinero a través de los intereses. Y cuando solo hagas el pago mínimo de tu estado de cuenta, van a ganar todavía más.
Como los bancos son los propietarios de las tarjetas, no quieren que la gente de los distintos países terminen de pagar su deuda. Países como Grecia y el protectorado estadounidense de Puerto Rico están enfrentando el incumplimiento, lo que significa que no pueden hacer los pagos de intereses mínimos de su deuda. Por esta razón, los bancos les permiten a los países reestructurar. Reestructurar significa que el país refinancie su deuda, es decir, los bancos les van a prestar más dinero y esto les permitirá seguir pagando los intereses. Para usar la deuda a tu favor, necesitas educación financiera. La deuda es una navaja de doble filo. Te puedes volver rico, pero después, si algo cambia, esa deuda te puede empobrecer y muchísimo. Alfabetismo financiero. La educación financiera, como muchas otras cosas en la vida, es un proceso. Existen 6 palabras fundamentales para el alfabetismo financiero: ingreso, gasto, activos, pasivos, efectivo o dinero, flujo. Flujo y efectivo determinan si algo es ingreso, gasto, activo o pasivo. Por ejemplo, ingreso significa flujo de efectivo que entra. Gasto significa flujo de efectivo que sale. En el mundo real, esto podría verse como una chequera. Ingreso entra y gasto sale. Los activos llevan dinero a tu bolsillo, trabajes o no. Los pasivos sacan dinero de tu bolsillo, incluso cuando su valor aumenta. La dirección del flujo de efectivo o de dinero determina si algo es un activo o un pasivo, y cualquier cosa que puede ser un activo o un pasivo, todo lo define la dirección del flujo de efectivo. A la mayoría de la gente se le escapa el dinero entre los dedos porque insiste en que su casa o su auto es un activo. Tienes que estudiar. El dinero es un lenguaje. Aprender a ser rico es muy parecido a aprender otro idioma. Toma tiempo, práctica y dedicación. La gente pobre habla el mismo lenguaje. Los pobres hablan el lenguaje de la pobreza. Creen en las palabras de los desposeídos y las usan para comunicarse. Es común escucharlos decir: no puedo darme ese lujo y no puedo hacer eso. Hasta que no cambien su manera de hablar, no cambiarán su vida. Henry Ford dijo: si crees que puedes, puedes. Si crees que no puedes, no puedes. De cualquier manera, tienes razón. La clase media habla el mismo lenguaje. Las palabras y términos preferidos de la clase media son seguridad en el empleo, cheque de nómina constante y prestaciones. La gente perteneciente a esta clase evita las palabras riesgo y deuda. Creen que ahorrar dinero es inteligente. Bueno, de hecho lo fue, pero hasta 1971. Hasta que la clase media no cambie su manera de hablar, no cambiará su vida. Educación financiera real. Las reglas fiscales son principalmente incentivos, lineamientos del gobierno para que seas su socio y hagas lo que él quiere y necesita. Por eso las distintas legislaciones fiscales del mundo favorecen a los empresarios y a los negocios grandes. La educación financiera real debe empezar con la deuda y los impuestos. La educación financiera real no tiene por qué ser compleja. El tema del dinero empieza con el tipo de ingreso por el que cada persona trabaja. Existen 3. 1. Ingreso ganado u ordinario. 2. Ingreso de portafolio. 3. Ingreso pasivo. Cada vez que le recomiendas o animas a una persona a conseguir un empleo, esa persona empieza a pensar como empleado y a trabajar para obtener ingreso ganado. El ingreso de portafolio y el ingreso pasivo se gravan a tasas especiales y tienen ciertos estímulos fiscales. El gobierno prefiere este tipo de ingresos y por eso ofrece incentivos a quienes trabajan por ellos. Cualquier otro tipo de ingreso es ganado u ordinario. Los ricos trabajan para conseguir ingreso de portafolio e ingreso pasivo. Al ingreso de portafolio también se le llama ganancias de capital, que se producen cuando compras barato y vendes caro. Por último, el ingreso pasivo. Es el dinero que fluye de un activo. Tu activo produce dinero. En el ámbito inmobiliario, el ingreso pasivo se le llama ingreso por rentas. Por ejemplo, si compras una propiedad para rentar por $100,000 y tu ingreso mensual neto por rentas es de $1,000, esos $1,000 son el ingreso pasivo. En la mayoría de los casos, los pobres y la gente de la clase media solo reciben ingreso ganado u ordinario. Las escuelas les enseñan a los estudiantes a trabajar por dinero. Esta es la principal razón por la que la brecha entre los ricos y los pobres y la clase media no deja de crecer. Darle más dinero a la gente no sirve de nada. Tener más programas de subsidios solo sirve para que los pobres y la clase media sean aún más pobres. Los problemas de subsidios se pagan con los impuestos, mismos impuestos que pagan los pobres y la clase media, la gente que trabaja por dinero. La carencia de educación financiera es lo que tiene a miles de millones de personas sumidas en una crisis financiera. Las escuelas les enseñan a los estudiantes a trabajar por ingreso ganado.
Notas finales. Estudia. Muchas empresas ofrecen cursos de bienes raíces, entre ellas The Rich Dad Company, que son los mejores cursos y programas. Es importante que tú decidas qué es lo mejor para ti. Además, ten en cuenta que los libros son los mejores maestros del mundo y la buena noticia es que no son costosos y son ilimitados. Consejo de 12 minutos. En el microlibro basado en El millonario de la puerta de al lado, Thomas J. Stanley y William D. Danko nos invitan a conocer la respuesta a la pregunta que todos se han hecho alguna vez: ¿por qué no soy tan rico como debería?